Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clase de literatura. En esta ocasión nos encontramos con el tema del intertexto, parte del razonamiento verbal. Cuando vamos a hablar de este tema que es el intertexto, es importante recordar lo siguiente, que cuando hablamos de intertextualidad estamos hablando de que dentro de ciertas frases, de ciertos títulos de películas, yo voy a encontrar una relación que se va a mantener, ya sea entre un texto oral o escrito, de un texto del pasado con un texto que es más contemporáneo. Es decir, yo voy a encontrar la mezcla tanto de un título que le pertenece al pasado, como en este caso es Jurassic Park, con un título más moderno que en este caso se transforma en Jurassic Bart. La intertextualidad, queridos estudiantes, no es otra cosa que mezclar dos ideas, mezclar una idea antigua con una moderna y crear una nueva, pues en base a la anterior. Es decir, como dice acá, a veces nos ponemos a pensar si las cosas que vemos, las cosas que leemos son cosas originales, son textos originales. Pues en la mayoría de los casos no, ya que la mayoría de la literatura, el cine y la música siempre descansa en otro texto más antiguo. Entonces la intertextualidad nos permite justamente eso, nos permite analizar, descubrir de dónde provienen cada una de esas partes de ese texto que estamos leyendo. En esta ocasión es importante que nos refiramos a hechos o sucesos de películas o de series o de canciones que obviamente existían en la antigüedad y que han vuelto a renovarse para esta etapa contemporánea, manteniendo cierta esencia, pero cambiando también ciertas palabras. En ese sentido vamos a analizar cuáles son las relaciones intertextuales dentro de lo que es la literatura. Existen diferentes relaciones intertextuales, vamos a mencionar 4 principales. Una de las primeras es la cita. Una cita es una forma explícita de relación intertextual, además que es una relación literal, pues vamos a copiar tal como estaba y vamos a extraer un pequeño trozo de lo que es el título original o el texto original y vamos a poner otro tipo de texto muy parecido que siga la misma esencia del título original, pero obviamente utilizando comillas, ¿no? Esta es la base de la cita, es decir, citar algo que ya existía y solamente cambiarlo por alguna palabra pues nueva que bueno, obviamente resuene de una manera más moderna, ¿no? En este caso, si nosotros analizamos el título, por ejemplo, sabemos que Harry Potter es una película relacionada a magos que obviamente tiene tanto protagonistas como antagonistas. Y quiero que veas cómo en esta intertextualidad de cita yo tengo, una vez más, mantengo el apellido Potter, que es el protagonista, y lo único que hago es aumentarle una nueva palabra que no cambia la esencia, ¿no? En este caso, Barty Potter, estoy citando al texto original y le estoy aumentando una nueva frase que provoca la intertextualidad de cita. Luego vamos a tener a la intertextualidad más utilizada, que es el plagio. El plagio no es otra cosa que una copia no declarada, mantiene literalmente todo lo que trata ese texto, obviamente modifica ciertas partes, pero el plagio tiene como característica principal pues sacar algo fraudulento de un texto original, de un texto que ya ha sido utilizado, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, tenemos la película de Iron Man, que como tú sabes tiene una esencia, tiene un contenido, tiene protagonistas que ya están decididos desde el momento en que está escrito el guión. Y acá tengo el plagio de Iron Man que dice Metal Man, que como tú verás tiene las mismas características, similitudes muy específicas en cuanto a la forma, en cuanto incluso al póster de la película. Entonces, cuando vamos a ver cosas tan idénticas, pero de una manera un poco satirizada, es decir, burlesca, pues estamos hablando necesariamente de un plagio. En la cita mantenemos todo lo que es la esencia del texto, como Barty Potter, y en cambio en el plagio pues lo hacemos de una manera un poco más burlesca, un poco más irónica, utilizando un texto original. Bien, pasamos a la tercera intertextualidad y ahora vamos a hablar sobre la alusión.
La alusión es un enunciado cuya plena comprensión pues nos supone darnos cuenta de que este enunciado tiene relación con otro. Es decir, voy a mantener ciertas partes totalmente iguales al texto original, pero le voy a aumentar o le voy a cambiar algo. Puede ser ciertas letras, puede ser un nombre, pero que va a mantener la esencia del texto original, ¿no? Como tenemos en este ejemplo que dice Genomeo y Julieta. En esta película, por ejemplo, vamos a ver la alusión a lo que es la historia de amor y tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero contado de una manera un poco más caricaturesca. Obviamente hay una diferencia muy grande al final de la película, es decir, en el texto original de Romeo y Julieta pues mueren los protagonistas, en cambio en Genomeo y Julieta pues tenemos un final feliz, pero quiero que te fijes que acá, incluyendo el título, pues se ha mantenido la mayor cantidad de letras haciendo alusión a lo que fue la película original, ¿no? En este caso, Romeo solamente le faltó la R, le quitaron esa y pusieron Genomeo, que hace referencia obviamente a los gnomos. Ahora, en cuanto a la historia y demás, mantiene la esencia de Romeo y Julieta, dos familias que se odian, que no desean estar juntos y pues cuyos hijos terminan enamorándose y convirtiendo esta relación en una relación amorosa tormentosa debido a la oposición de sus familias. Bien, terminamos ahora con la cuarta intertextualidad y vamos a hablar ahora de la derivación. En la derivación nosotros vamos a hablar de una relación que se da entre el texto nuevo y el texto anterior del cual deriva. Es decir, cuando yo tengo un texto original y voy a simplemente aumentar ciertas partes, no quitar, no cambiar, sino aumentar ciertas partes para que se convierta en un nuevo texto. Obviamente la derivación se va a realizar especialmente en un nivel de segundo grado, debido a que ya hubo antes un ser, una película, una serie que yo lo había mencionado. Pero yo al derivar de esta, pues voy a cambiar un poquito lo que es la esencia, puedo cambiar incluso el personaje, puedo cambiar el título, pero tengo que derivar y mantener cierta esencia, especialmente del protagonista, para que no se modifique. Por ejemplo, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que es el autor original, es el padre de lo que es la literatura de terror de esa época. Y cuando tengo acá al osito Pooh, que como tú sabrás es un personaje que evoca ternura, evoca gentileza, pues aquí lo tengo con las características de Edgar Allan Poe, ¿no? En este caso la mirada sombría, el bigote. Quiero que notes que está acompañado de tres grandes cuentos de este hombre, que es El gato negro, El corazón delator y El cuervo, que obviamente hacen cambiar, derivo de Edgar Allan Poe a este otro personaje tan tierno y voy a derivarlo según las características que tenía el autor original, ¿no? He cambiado la cara de este personaje, se cambió la forma en la cual percibe la vida. Ya no es el osito Pooh que ama la miel, que está detrás de Christopher Robin, sino aquí ya tenemos un ser un poquito más oscuro, propio del autor original, que es Edgar Allan Poe. En este caso, la derivación, queridos estudiantes, siempre va a permitir que tú puedas crear algo nuevo en base a lo que ya había, ¿no? Es decir, tú puedes crear, suponte, utilizando el mismo personaje de Winnie the Pooh, yo puedo crear, qué sé yo, La Roca, por ejemplo, y puedo ponerle ahí a Winnie Pooh, y pues obviamente puedo ponerle características de este personaje que es La Roca, de este actor que es La Roca. Entonces la derivación me permite hacer una nueva forma, pero manteniendo la esencia del original. Bien, espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.